Entonces, Camila creo que tenía la mano levantada. Está en silencio, Camila. ¿Le puedo hacer la consulta que él iba a hacer? Por supuesto. Mi pregunta era, profe, si es que con un marco de plantación entre hilera de 2 a 2,5 puedo, si es que puedo con ambos mecanizar. Sí, La- te va a costar un poco más en el de 2, pero sí, en cualquiera de los dos se puede mecanizar. 2 es como el mínimo para hacer mecanización simple actualmente. ¿No? Entonces, ¿es como más recomendable para la mecanización 2,4? Sí, Ah, ya. exactamente. Que Gracias. lo único que tenéis que tener cuidado ahí, ¿cierto? Es que si te vais a 2,4 y ponte tú queríais sacar 25 toneladas por hectárea, puede que te cueste más. ¿Te fijas? Pero si dejo cargadores con hartas yemas, Ya, pero ponte ¿no? tú que te salgan cargadores de 14 yemas. Van a ser o demasiado largos y se van a meter en la planta al lado, o vais a entrar en el problema de que si dejáis 14 yemas, brota la mitad nomás, por la Estoy crotonía, por la calculando, huella apical, estoy, etc. estoy calculando como de 6 a 8 yemas para Está bien, combatir el virus. Ya, eso está bien. 6 o 8 yemas, no más que eso. ya, gracias. Ujú. De hora. Profe, Ujú. hola. Tengo la duda de que, ¿qué hago si yo no tengo denominación de origen? La verdad es que te dije el otro día que iba a tener ese problema. Sí, ¿qué hago? No le ponéis denominación de origen, o ¿cuál es la denominación de origen más amplia? ¿Qué tendría que ver? Ya, pero es Chile. Esa es la denominación de origen más amplia. Ah, pero pongo eso entonces. Exacto. Ya, Y ok, pone ahí una gracias. notita, pues, ¿cachai? Ponle, no existe una denominación de origen para la comuna en donde yo voy a y establecer mi isla. Listo. Ok, Ujú. ya, profe, gracias. De nada. Profe, yo tengo otra duda. Dale. ¿Es ley que si mi variedad tiene bajo vigor, tengo que poner un patrón con alto vigor? ¿Es ley, me dijiste? Sí, o No, sea que sí o sí. no, pues, para nada. Sí, acuérdate que no hay una respuesta única y perfecta, pero lo importante es no equivocarse. Si tu patrón, o sea, si tu variedad es de bajo vigor, y por ejemplo a ti te tocó un suelo arenoso, Y delgado, replante. bajo vigor, ahí, y más encima me decís, no, yo quiero ponerlo en parrón, ahí es un error, ¿cachai? Porque nunca va a crecer lo suficiente. Pero si Yo tú, lo dale. tengo pensado ponerlo en la espaldera y en GR1 por el tema de los nemátodos, pero Ya, el GR1 tiene poco vigor, claro, el entonces GRN1 como que tiene poco ahí, vigor. ¿Ya cómo podría solucionar eso? Es poner más plantas por hectárea. Sabiendo que cada planta va a crecer poco, entonces podrías decir, por ejemplo, yo voy a poner mi variedad que es poco vigorosa, la voy a poner en GRN1, que sé que es un patrón de poco vigor, y para hacer esto voy a dejar un cargador de 6 yemas por planta. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, ya, cuando ¿a qué distancia dijimos nosotros que tenían que estar las yemas en los cargadores para que fuera un a buen 7 cargador? centímetros. 7 centímetros, ¿cierto? 7, 8, 10, qué sé yo, por ahí. Entonces, si vas a dejar Ujú. 6 yemas, ¿cierto? A 7 centímetros son 42 centímetros de cargador. Entonces, ¿a qué distancia más o menos tendrían que estar tus plantas? Como a, Un número 50 centímetros, ¿cachai? sí, Digo, voy a plantar, en vez de plantar a, por decir un número, 2,5 por 1, voy a plantar a 2,5 por 0,5. Entonces, de esa forma, claro, voy a tener más plantas, pero igual voy a cubrir todo el alambre y voy a tener ok, plantas que van a ser capaces de ocupar todos los metros lineales de alambre. ¿Cachai? Por ahí va. ok, ¿Mm? ya. Entonces estaría bien usar el GR1. De nuevo, Ah, ok, ok. casi todas las respuestas están bien si tú las puedes justificar.
¿Mm? Ya, profe, Pero si tú gracias. hubieses puesto ese GRN1 a 2x2, por ejemplo, con una variedad de poco vigor, yo te habría dicho que no. Ahí no vaya a poder cubrir el alambre, entonces vaya a producir menos de lo que necesita y va a ser un problema. ¿Mm? Ya, gracias. Vale. Rafael, Profe, tengo una dígame. duda con la fertilidad de las yemas de mi variedad. Yo Ya, tengo Chardonnay y me acuerdo que en clase vimos ejemplos y, o sea, de hecho vi la clase y como que tiene una fertilidad buena o parecida a las demás en las primeras dos yemas. sí, Pero leyendo por ahí decían que tenía como mejor fertilidad en las yemas más alejadas. Entonces no sé si... ya. Todas las variedades, todas, tienen mejor fertilidad en la yema más adelante, podríamos decir. O sea, si la yema basal es cierto en la 1, 2, todas las variedades tienen mayor fertilidad en la 3, 4, 5 y 6. ¿Cachai? Eso es como por regla general. Eso es así. Y por eso que uno deja un cargador cuando quiere tener una producción un poco mayor. ¿Ya? Eso no significa que tú no puedas dejar el chardonnay en pitones de 2 yemas y lograr la producción. Excepto, ¿cierto? Que justo tu viñedo está en una zona muy fría o con muchos días nublados, donde la fertilidad de la yema va a ser menor del promedio. ¿Te fijáis? En ese caso sí debería dejar cargadores sí o sí. En ese caso se recomienda dejar cargadores, sí. Y lo otro, que no me acuerdo si había como un número exacto de esto, pero si había como un valor de yemas a dejar por planta sin como estresarlo. O sea, supongo que es no dejarla a menos de 7 centímetros, ¿no? Y con eso debería estar bien. Exacto, lo que estaba conversando recién con Queenie. En fondo, tú podrías decir, ya, yo quiero, si fueran pitones, por ejemplo, ¿cierto? Yo voy a dejar mis pitones ordenaditos, para que queden ordenados van a quedar a 10 centímetros, una maña, un puño. Puño un poco más de 10, pero ponte tú 10 centímetros, un puño entre pitón. Y, y eso te limita a 10 pitones por metro, ¿ya? Y después dijimos que los pitones uno debería dejarlos no más de 2 yemas, entonces te quedan 20 yemas por metro. Ese sería tu límite en una espaldera. ¿Cachai? Ujú. Y si necesitáis más, tú podrías dejar, ya no, yo no voy a dejar en cordón apitonado porque necesito poner más yemas. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, eh, podrías dejar 3 cargadores de 8 yemas. 3 cargadores de 8 yemas, ¿cierto? Amarrado, ordenado, y ahí tendrías 24 yemas. Y si más encima le dejáis un pitón de renuevo, tenéis 26 yemas. ¿Te fijas? ¿Se entiende, no? Sí, Ya, gracias. dale. Débora tenía la mano levantada antes. Era de delante, lo siento. Ya, está bien. Perdiste un turno, sí. Amanda, cuénteme. Profe, tengo Sauvignon Blanc en Litueche, en secano. Sauvignon Blanc de por sí tiene una maduración temprana y como me tocó en esa zona, me convendría dejarlo así, ¿cierto? Porque ¿En qué zona, como que perdón, te tiene escuché? Y a Sauvignon Blanc, ¿en qué zona? en Litueche, Ya, terraza marina secana. ya. Y Litueche, como ¿qué? tiene plena acumulación de grados de igual me convendría dejarlo con maduración temprana o Claro. Eso, claro, es en zonas más frías uno busca variedades que maduren temprano, o que dicho de otra forma, requieran una acumulación térmica menor. ¿Cachai? Y en zonas más cálidas uno elige una variedad que necesite más calor para madurar, cosa que no quede desbalanceado, ¿cierto? O si no, también en una zona cálida, tú podrías poner Sauvignon Blanco Chardonnay, ¿cierto? Pero tenéis que cosecharlo mucho antes, para que no quede todo hecho pasa. Si tú pusieras, no sé, pues, Sauvignon Blanc en una zona que suma 2500 grados día, va a madurar en enero. Entonces tenéis que cosecharlo temprano, ¿no? Pero el ideal es tratar de buscar algo que madure lo más lento posible para que sea lo más balanceado el vino, etc. Gracias. Ya. Francisca,
Profe, una consulta. Es que quería preguntarle, todavía no puedo elegir como eso para calcular caso C, Ujú. pero quería preguntarle si estoy en lo correcto. No sé si se dice así de esta manera o lo voy a escribir mejor. Anoté que me servía por la High wire. separación. Ya. Estaría bueno, me tocó ese millón. Ya, pero el high wire no lo tenemos en la tabla, ¿cierto? Pero yo te diría que puedes ocupar el que se llama California Sprawl, el que está justo debajo del cuadrilateral. A ver, lo voy a proyectar para que todos lo vean. Mm. Entonces, para un high wire podrías ocupar este, California Sprawl. ¿Mm? Este de aquí. Gracias. ¿Ya? ¿Quién más? Paulina tiene levantada la mano. Hola, sí, es que lo que pasa es que a mí me tocó un suelo arcilloso y con un pH más neutro, pero dice que fue previamente sembrado con arroz. No sé si debería asumir algo. ¿Dónde se cultiva el arroz? ¿O qué característica tiene el cultivo de arroz? ¿Alguien sabe? Del riego por tendido, ¿no? Ya, río por tendido, pero ¿qué más? Y por inundación. Ya, por inundación. Pero en el fondo, el agua que hay ahí estancada, ¿cierto? Cuando se siembra arroz, se deja el agua ahí y el arroz es capaz de crecer a través del agua y así controláis otras malezas, ¿cierto? Controláis las malezas porque solo lo único que crece es el arroz, porque tiene esa capacidad de crecer bajo el agua. Entonces, es un suelo arcilloso, donde antes se cultiva arroz. ¿Cómo será el drenaje de ese suelo? Si era un suelo apto ¿Malo? para cultivar arroz. Malo, ¿cachai? Por ahí va la cosa. Entonces tiene un suelo arcilloso, pesado, con mal drenaje. Ese. Profe, y para el Ripareble creo que había dicho que era como... No era resistente al mal drenaje, creo. Y para Gloar, como como crecía cercano al río, ¿cierto? Que yo les dije, crecía con las raíces metidas en el agua, un poco como los sauces, uno podría inferir que que debería estar mejor adaptado a esos suelos inundados. Ah, bueno. Sí, porque igual estaba pensando en Ripareble porque me tocó... lo hice con Merlot, que es de Ujú. vigor alto, Ujú. y el Riparia Gloire igual dice que es como vigor medio bajo. Claro, ahora si todo eso y tú me dices voy a plantarlo en un parrón, no te va a resultar, ¿cachai? No, tenía pensado en espaldera porque además decía que el Merlot era de porte erguido. Ya, Más o menos. perfecto, bien, súper bien. Gracias, profe. Ujú. Dale. ¿Qué más, José? Profe, una consulta. Yo puse un portainjerto en garnacha Ujú. de madurez temprana. Eso me serviría porque garnacha, por lo que leí, también es temprana. No, la garnacha no es tan temprana, Ah, ya. es más medio tardío. Em, lo único que yo me fijaría, tendría cuidado, José, es que los portainjertos que tienden a ser más temprano también son más susceptibles a la falta de agua, ¿ya? Entonces no vaya a ser cosa que tú lo pongas, por ejemplo, en un lugar que es demasiado secante y que puedas tener problemas de deshidratación o de que se te caiga el follaje. Todo eso se Ah, soluciona ya. con riego, así que no es problema por Ujú. ese lado. Pero para que lo tengáis en mente. ¿Mm? Sí, es que no, el portainjerto que escogí es de madurez temprana, pero tiene tolerancia a sequía baja media. Entonces, Ya, por eso también lo escogí. ok, ya. Y también, profe, escogí el 101-14 MGT, ¿Eh? que es por riparia por rupestris, Sí, porque mi suelo es medio, por así ya. decirlo. Ok, sí, está bien, sí. Como te digo, no hay graves errores.
Pero claro, ahí vas a tener que tener cuidado. Si tú me dijeras, y aparte voy a hacerlo de secano, ya te digo al tiro que te equivocaste. ¿Cachai? Pero si tiene riego, Ya. no hay problema. Ah, ya. Ujú. Gracias, profe. De nada. Francisca, Me había olvidado bajar la mano. perdiste un turno también, igual que la de ahora. Rafael, Profe, otra pregunta es que, por ejemplo, en mi caso encontré que el peso racimo de Chardonnay era como de 80 gramos. sí, Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo decido o cómo yo digo mi vino va a ser premium? ¿Qué manejo, si tiene que tener algún manejo o algo detrás, como para yo, como voy a producir menos, querer venderlo más caro? buena pregunta. ¿Cómo puedo decir yo que voy a tener, cómo voy a lograr yo tener un vino premium? Para los efectos del trabajo, debería estar dado por la zona donde vaya a plantar. ¿Cachai? Si es una zona más bien fresca, podéis lograr un vino Chardonnay más premium. Si estáis en una región 4, lo veo muy difícil. ¿Ya? Región 1, altamente probable. Eh, Ahora, si ya estamos hablando de manejos que tendríais que hacer, pro- probablemente es un manejo de canopia, cosa que le entre luz en la mañana, pero sin que se me quemen los racimos. eh, y no es mucho más lo que voy a hacer con el chardonnay para que sea de alta calidad. Elegir bien el lugar nomás, pues. No regalo en exceso para que no tenga botritis, cosas así, pero pues no es mucho más. Ok, ¿Mm? Está Mario. Hola, profe. Hola. Consultas hay. A mí tocó solo franco profundo con pH 7.2. Bueno, es un pH neutro, pero del suelo franco profundo, la deducción es que tiene buena retención de agua y ¿qué más podría ser? Que es de vigor medio alto, ¿cierto? Franco profundo. Y no más que eso. Y lo otro es que yo escogí la variedad Riesling y no sé si esa variedad es vigorosa o no tanto. No, es de vigor medio bajo, Medio. te diría. Sí, Ah, ya. Entonces, en teoría, no tendría problemas si la establezco en sistema de conducción por espaldera. no, ningún problema. Mm. Y tiene buena fertilidad de yemas basales también, así que si queréis ponerla en pitón, tampoco tendréis ningún problema. Claro, porque también en la descripción me puso que era el sector propenso a la, que yo en teoría lo tengo en San Clemente. Ya. Tenéis que tener cuidado ahí con, Claro. con el Riesling que brota temprano. Ahora, está bien, ¿cachai? Tú dijiste Riesling, yo quiero plantar Riesling porque tengo un mercado que me está pidiendo Riesling. Te están diciendo que ¿cómo se llama? Que hay peligro helada. Bueno, hay formas de controlarla. Puede ser las cosas que vimos, no sé, desde poner una torre antilada, o poner control de helada por agua, o podar tarde, o plantarlo en la ladera, qué sé yo. Eso no es necesario que lo pongáis ahí, pero estar atento por si alguien te pregunta. Ya, gracias. ¿Mm? Dale. Queenie, Profe, dígame. quisiera hacer una pregunta sobre el patrón GR1. GRN1. O sea, GRN1. ¿Es Ujú. tolerante a suelos pedregosos y arenosos? Mm, Yo te diría que sí, pero que eso hace que sea poco vigoroso también. ¿Cachai? Ah, ya, entonces, ya, ok. Ya, profe, y mi última consulta. Usted dio un dato sobre que teníamos que estimar el kilo de, o sea, el peso del racimo. Ya. Era de 150 gramos. Depende, pues qué varía la tuya. Pinot Noir Pinot Noir debe andar por los 100 gramos. y Merlot. Merlot, en qué zona es esto? ¿En qué zona? En Coltauco, Coltauco. ¿Espaldera o parrón? Espaldera. Ponle 200 gramos. Puedes ponerle Ya, 180, y 200, 220, por ahí anda. ¿Mm? Sauvignon Blanc en Lituech.
Sauvignon Blanc en Litueche. Ya veo que están trabajando en grupo ahí. Sauvignon Blanc en Litueche debe estar por los 120 gramos, 125 gramos. Ah, ya. Muchas gracias. Ahora Amanda. Profe, Sauvignon Blanc tiene poca fertilidad en las primeras yemas, ¿o no? Sauvignon Blanc. No necesariamente se puede podar en pitones, incluso en zonas frías. ¿Va a producir más si lo podáis en cargador? Sí, pero tiene buena fertilidad en las yemas basales. Ya, profe, gracias. De nada. Joaquín. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Es que me tocó la variedad Sangiovese. ¿Y cuál es el vigor de esa? ¿Te tocó o la elegiste tú? O sea, yo la elegí. Ya. El Sangiovese yo te diría que es de vigor medio alto, de crecimiento vegetativo medio alto, es bien productiva, tiene racimos grandes, 250 gramos, 300 gramos también. Cuando está en un suelo vigoroso y se riega, podéis tener racimos de 250 gramos, sin problema. Ya. Gracias. De nada. Y es bien erecta. Ah, Débora perdió el turno. ¿Alguien más? No. Débora. Qué mala onda. Profe, es que yo, como voy a hacer allá en Pica, tengo una duda. Porque usted me dijo que ya había elegido otra cosa que eran pasas, ¿se acuerda? Ya. ¿Tú has elegido pasa? Usted me dijo que eran pasas lo que yo había elegido, según lo que vi. Ya, Ujú. entonces elegí Grenache. Ya. ¿Qué vigor tiene? Grenache, me lo estoy imaginando. Espérate, déjame pensar. Grenache, yo diría que es de vigor medio alto. Ya. Y allá en el desierto, ¿usted en qué orientación recomendaría por espaldera? En la espaldera, ya. Si estamos, ¿cierto? En Arica, en Pica, en Iquique, donde sea, ¿cierto? La radiación es alta, ¿cierto? Entonces, la luz siempre es buena. La luz siempre es buena porque mejora los taninos, mejora el color, mejora la fertilidad de la yema, ¿cierto? El problema es la radiación, es la temperatura. Entonces, ¿qué orientación buscaría yo? Una orientación que permita que a la hora de mayor calor, la canopia, o sea, el sol esté justo arriba de la canopia. En esa zona, yo creo que es una orientación más este-oeste que norte-sur. Ya. Y ahí está. La otra duda que tengo, que cuánto era el precio del racimo que antes lo mencionó. ¿De qué varía? La misma Grenache. La garnacha. No me acuerdo quién preguntó antes, pero la garnacha puede pesar, no sé, 250 gramos, 300 gramos también. ¿Sí? Depende de las condiciones ambientales, pero ponle 250, no hay problema. Si le ponía 80 está mal y si le ponía 500 también va a estar mal. Pero 250 es un valor que sirve bastante. Ya, profe, gracias. Ujú. Profe, duda. Dígame. Que estoy viendo el tema de la orientación y a mí me tocó en una terraza marina. Ya. Y en el secano, entonces igual hay menos acumulación de calor, entonces quería ver cómo orientarme un poco en ese sentido, en la orientación, si me podía ayudar. Ya, súper buena acotación. Entonces, tú estás en una terraza marina, o sea, estás al lado de la playa, ¿cierto? Al lado del mar, ¿cierto? Esto es Litueche, ¿cierto? ¿Eres Litueche? No te escuché. Sí. Sí, ya.
Entonces, en la costa, el principal peligro, podríamos decir, es la botritis, ¿ya? Por la humedad, por el frío, qué sé yo. Entonces, nosotros queremos que, como dices tú, no es tanto problema que se me vaya a quemar la fruta. Entonces yo podría orientarla de manera que le llegue sol por los dos lados. Incluso quiero que le llegue sol para que no se pudra, que tenga harto movimiento, esa harta iluminación. Pero ahí lo que podríamos definir quizás como el limitante principal es el viento. ¿Ya? Entonces, como no tenemos el dato del viento, aunque quizás la estación meteorológica sale, tú podrías decir, ya, yo la voy a orientar, bueno, si tú la orientas norte-sur, es más, si tú lo orientas norte-sur, le llega más sol por la tarde y menos sol por la mañana. O sea, para hacer un número que no, quizás no es exacto, pero ponte 60% del sol por la tarde, 40% por la mañana. Si tú lo pones este-oeste, le llega todo el sol por el norte y nada de sol por el sur, ¿ya? Entonces, ahí tú podrías decir, ok, yo la voy a poner en la dirección del viento predominante, que en la costa viene de oeste a este, ¿ya? Entonces la voy a poner así, y como me va a dar el sol siempre por la cara norte, voy a hacer todos los trabajos de deshoje, cualquier cosa, por el lado sur para que no se me queme la fruta. ¿Responde eso tu pregunta, Amanda, o no? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Camila Pereira. Profe, yo tengo, en delante me dijo el peso de racimo de Syrah, pero la verdad es que me confundí con unos números que tenía aquí anotados y quería volver a preguntárselo. Vale, no hay problema. A ver, vamos a ir anotando aquí en el chat para que todos vean. Ya, entonces, Syrah dijimos 180 gramos, para hacerlo simple. Después, ¿qué más preguntaron? El Grenache o garnacha, ¿cierto? Pueden ser 250 gramos a 300 gramos. Perfecto. Sauvignon Blanc, le vamos a poner 120 gramos. Chardonnay, entre 80 y 130 gramos. O 120, le vamos, 120 gramos. Entonces, el clon 130 es el más pesado. Entonces, si alguien quiere producir hartos kilos, tiene que elegir clon 130. Después en Cabernet Sauvignon va desde 80 a 200 gramos. ¿Qué más me preguntaron? El Merlot. Merlot puede ser 180 a 220 gramos. ¿Qué más? El Riesling. Riesling debe pesar como 120 gramos más o menos. Y la otra consulta, profe, que yo tenía mientras, ¿Vale? era también respecto a la orientación. Yo estoy haciéndolo en Rengo está mi cultivo, y había pensado en ponerlo de norte a sur para mayor eficiencia fotosintética, pero está eso de que dice de que va a llegar por ambos lados, este, oeste y oeste, la misma radiación, pero acá es más fuerte, po. Entonces se me puede quemar quizás, ¿o no? Claro que sí. Espérate. Entonces, Rengo no carga. A ver. Ahí está Rengo. Ahí está Rengo, ¿cierto? Y, y esto, ¿a qué hora está calculado? Acá está. Ya. Entonces, ¿están viendo la pantalla, cierto? Otra vez de nuevo. Ya. Aquí Y yo, está, ya, aquí está Rengo, ¿cierto? Ahí yo tengo mi hilera. El sol va a salir por acá por la derecha y va a dar la vuelta aquí. Esto es el 15 de febrero. Da lo mismo el año, ¿no? Son todos los años iguales. Entonces, en Rengo, la hora de mayor calor es a las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces,
esto corresponde, si este es 360, este es 270, ¿cierto? Esto debe ser como 300 grados norponiente. Esa es tu orientación de hilera para que no se te queme la fruta. Si tú querés que la luz se reparte igual por ambos lados, solar noon, acá el mediodía solar es a las 2, entonces me pongo acá a las 2, si quiero que esté a ambos lados, más o menos norte-sur, ¿cachai? Pero se me quemaría la fruta con el nivel de radiación que hay en Rengo, ¿no? Si lo Si, pongo abajo. si tu fruta queda expuesta, claro que se te va a quemar, pero si la fruta no está expuesta, no se te va a quemar. ¿Cómo no queda expuesta la fruta? Podéis tener un sistema, por ejemplo, de lira, ¿cierto? Que la fruta queda más protegida. O tú pones ahí que tú no vas a hacer deshoje, no vas a hacer, tampoco vas a sacar laterales, no vas a hacer desbrota, entonces la fruta va a quedar más protegida, no se te va a quemar, ¿no? Ya, ok, gracias, profe. De nada. ¿Qué más? Viene Camila Carvajal. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Quería confirmar si Cabernet Sauvignon era de alto vigor. Cabernet Sauvignon puede ser de vigor alto medio, o sea, medio alto, sí. De medio hacia alto. O sea, en un suelo vigoroso puede tener mucho vigor. O con un patrón muy vigoroso puede tener mucho vigor. Es que tenía la duda porque mi suelo es de bajo a medio vigor, entonces por el porta injerto usar, si ese tendría que ser de alto vigor Depende, o pues si bajo. quería hacer una espaldera o si quería hacer un parrón. Si quería hacer un parrón, tiene que ser un porte injerto de alto vigor. Si quieres hacer una espaldera, tú puedes, de nuevo, manejar también la distancia sobre hilera. Entonces, dado lo que tú me has dicho, vigor medio del suelo, parrón, o sea, cabernet, vigor medio, ¿tú quieres producir hartos kilos o buena calidad? O alta calidad. O vender caro. ¿Qué es lo que quería hacer? Yo me iría por la calidad. Ya, ponte tú que tu objetivo sean 12 toneladas por hectárea. Con 12 toneladas por hectárea, ¿cierto? Yo te diría que búscate un porte injerto de vigor medio también, no muy vigoroso. ¿Ya? También tú podrías decir, no, yo voy a poner un patrón un poco de vigor medio alto, ¿cierto? Pero voy a fertilizarlo menos, voy a regarlo menos, cualquiera, eso también lo puedes justificar así, ¿ya? En esta cuestión no hay una Ya. respuesta única. Si lo importante es que ustedes lo justifiquen relativamente, ¿cachai? O sea, si tú me decís, no, yo quiero producir muy buena calidad y ponía un portainjerto de uva de mesa, que más encima, no sé, Harmony Freedom Ramsey, que debe estar ahí en la descripción, que toma mucho potasio. Y que hemos conversado que el potasio es un problema para los vinos tintos porque cambia el pH, cambia el color, disminuye la estabilidad microbiológica, un montón de cosas. Entonces tú me decís, no, yo quiero producir Cabernet de alta gama y lo pongo en Freedom o en Harmony, vale. ¿Cachai? Y tenía otra consulta sobre Dígame. la orientación porque a mí me tocó en ladera de cerro. Ya. Entonces, no sé en qué debo fijarme, no sé si en la posición del cerro, no sé. Tú tienes que justificar lo que sea que vas a elegir. Entonces, tú podrías decir, como el cerro, no, yo no creo que le haya puesto así cerro orientado al oriente o al poniente o al norte o al sur, ¿sí? No. Ya, entonces pone tú, pues, oye, la ladera está orientada hacia el sur, entonces le llega poca luz, así que yo la voy a orientar en la dirección de la pendiente, me quedaron las hileras este-oeste, chao. O la voy a poner en la dirección de la pendiente, me quedaron las hileras norte-sur. Como tú quieras. Ahora, si tú la ponís, la ladera hacia el norte, poní este-oeste, ponte tú que le hiciste en curvas de nivel para poder manejarlas bien, y más encima me decís que la vaya a deshojar por el lado norte, es un problema, porque probablemente se va a quemar. Ya. ¿Ya? Y tenía otra consulta sobre No, la eran 2 por ecuación. persona nomás. Profe. Dale. Sobre la ecuación a utilizar, ¿Ya? que habían dos ecuaciones de espaldera. Sí. La que es de 0,47, ¿de cuántos metros eran por Dice distancia ahí, entre 11 hileras? pies. 11 pies, dice. 11 Esos pies. son 3,3 Ya. metros. Ah, ya. Eso era. Ujú. Gracias. Ni un problema. Que quedan 4 minutos. ¿Quién nos va quedando? Joaquín, última pregunta. Juéguesela.
Profe, usted me dijo que la variedad tenía un vigor de alto a medio alto, ¿sí? ¿Qué varía? Ya me olvidé que es lo que me habías preguntado. Sangiovese. Ah, Sangiovese, sí, medio alto, sí. Medio Entonces alto, sería correcto, ¿Ah? sí, sería correcto utilizar el sistema de conducción la T californiana o no. Es un buen sistema, sí. Acuerde que el problema de la T californiana es que no la puedes cosechar a máquina. Es el único Pero problema. es que igual tenía el sistema cuadrilateral, que ese también me servía, pero tengo como que no se puede cosechar a máquina en Chile. No, por el cuadrilateral tampoco se puede cosechar a máquina. Pero, a ver, eso no está mal, ¿cachai? O sea, tú puedes decir, yo voy a poner una T californiana porque como es una variedad vigorosa, quiero que tenga más espacio para crecer, o un cuadrilateral porque quiero que tenga más espacio para crecer, y sé que no lo voy a poder cosechar a máquina, lo voy a cosechar a mano nomás. No hay problema. Ya, entiendo. Gracias. Dale, Débora, te quedan 3 minutos. Tenía la misma duda que Joaquín con mi variedad, que también tiene vigor medio alto. ¿Qué sistema de conducción me iría mejor? Mira, yo, sí, como ya les dije, uno tiene que buscar el menos, la ley del mínimo esfuerzo. Yo trataría de cuadrar las cosas de espalderas, ¿cachai? Que es lo que más se ocupa porque es mecanizable, es fácil de hacer la ecuación del agua, es fácil de calcular la distancia, los metros lineales, todo, mucho más fácil. Pero si no, podríamos... Independiente de la exposición del sol en la canopia. Es que no me acuerdo que te haya... Ah, pero tú estás ahí en el norte, ¿verdad? Independiente de la exposición. Mira, en Toconao los viñedos están en espaldera y no se quema la fruta, ¿ya? Porque no se hacen manejos para sacarle, se le deja la mayor cantidad de hojas, ¿cachai? Ok, Ujú. eso era, gracias. Dale. Francisca, tenéis 2 minutos. Quería preguntarle con respecto a la cosa que me dijo usted em, de California, no sé cuánto. ¿Eso? California Sprawl, ¿Es mecanizable? en Chile no. Ah, espérate, pero tú estás... No, vamos por partes. Tú tienes el high wire. El high wire es completamente mecanizable. Lo que te dije yo que ocuparas la ecuación del California Sprawl. Ya, sí. Ah, Es ya. totalmente mecanizable. Ya, gracias. De nada. Creo que ahí están todas las manos que levantáis, ya las contestamos. Yo tengo Eh, la... dime. Que yo traduje lo que como las características del patrón GRN1 porque había problema de replantación con Chardonnay antes. ¿Ya? Y una de las características que me llamó la atención, primero es que decía que las variedades parentales eran de vigor medio y algunas de alto. Yo dejé como en resumen el patrón, entonces creo que debe ser vigoroso. Y lo otro que me llama la atención es que dice que da origen como a flores estériles. Y, Pero y ese es el eso, patrón, no la fruta. sí, es que eso me llamó la atención porque dice mi variedad que es como súper importante que haya semillas Claro, dentro de la uva. pero el patrón no te va a afectar la fecundación. ¿Cachai? Ah, entonces da igual, que sean de Eso da flores igual. estériles. Sí, en términos generales da igual. Y lo otro es que efectivamente todos pensábamos que el GRN1 iba a ser de alto vigor y terminó siendo de bajo vigor. Así como 2 papás altos pueden tener un hijo más chico, es lo mismo. Ah, entonces tiene bajo vigor. Sí, las 3 hectáreas, sí, tiene bajo vigor. Francisca, está en la hoja, ahí donde dice, en la hoja del trabajo dice cuántas hectáreas son. Creo que eran 3, no me acuerdo si eran 3 o 5, pero está ahí. Ya muchachos, Gracias. se acaba el tiempo. Ya, Que estén gracias, muy profe. bien. Cualquier cosa me Gracias, mandan un profe. correo. Chao, Ah, chao. profe, gracias. Chao. Chao.